acá. La mesa se titula Fowil y el desvío de la tradición. Ricardo Straface va a leer un texto que se titula Rodolfo Fowil, autor de la Aleph, y Patricio Zunini, un cuento de fantasmas en alta mar, certezas y ambigüedades en japonés. Comenta Juan Pablo Lupi. Voy a leer los CVs de los expositores y del comentador. Ricardo Straface, nacido en Buenos Aires en 1958, publicó una biografía, un catálogo, una monografía, una crónica, 2 obras de teatro, 4 libros de poesía y 15 novelas breves. Recibió los premios Konex y Municipal. Fue traducido al francés, al inglés y al hebreo. Patricio Zunini nació en Buenos Aires en 1974, publicó entre otros títulos Fowil, una memoria coral, Mansalva 2014, que es un escritor, Pánico al Pánico 2019, Borges en la biblioteca, Galerna 2023 y Borges enamorado, Galerna 2025. Es director del área de letras en el Fondo Nacional de las Artes. Y Juan Pablo Lupi, nuestro comentador de hoy, doctor de la UBA en el área de literatura, investigador adjunto del CONICET, participa en equipos de investigación en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es jefe de trabajos prácticos de literatura argentina en la carrera de letras de la misma universidad, profesor de literatura y coordinador del área de estética en el Colegio Paideia. Buenas tardes. Rodolfo Fowil, autor de la Aleph, tiene un epígrafe, un poco obvio quizás pueden pensar ustedes, pero no me pude resistir. Es de Borges el epígrafe y dice: el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Hipótesis mía. Helpael modifica nuestra lectura de la Aleph sacándolo del infierno de lo fantástico siniestro para traerlo al paraíso artificial pero disfrutable de la alucinación provocada. Lateralmente nos sugiere que los temas del cuento son, como en La intrusa, el incesto y el terror a las mujeres. Finalmente, el personaje de Helpael realiza el deseo profundo del personaje de la Aleph. 1. En 1945, Borges escribió la Aleph, un relato en primera persona en el que el protagonista se llama Borges. El primer párrafo presenta el tema. La candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no sobrebajó un solo instante del sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el vasto e incesante universo ya se alejaba de ella y este cambio era el primero en la serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podría consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños, visitar ese día a su padre, la casa de la calle Garay, para saludar a su padre y a Carlos Argentino Danelli, su primo hermano. Era un acto cortés, irreprochable, tal vez inevitable. 2. En 1985, Fowil emprendió una reescritura de la Aleph titulada Helpael. Se trataba de un relato en primera persona en que el protagonista no se llamaba Fowil, pero se le parecía bastante. Ya desde el primer párrafo se exhibe el procedimiento. Cito a Fowil. La pesada mañana de febrero en que Vera Ortiz Betti tuvo esa muerte espectacular que ella misma hubiese elegido, al salir de la Torre Madero mirando hacia la Plaza San Martín, vi esos peones de mameluco blanco que trabajaban sobre las carteleras que afean la estación Retiro. A la distancia parecían animalitos adiestrados solo para arrancar los viejos carteles de L&M y reemplazarla por no sé cuál otra marca extranjera de cigarrillos.
3. Estamos entonces ante una reescritura y una reescritura declarada. Además de ese primer párrafo que remedia el primer párrafo del Aleph, Fowell avisa desde el comienzo, merced a transparentes anagramas, que va a reescribir precisamente el Aleph. Un anagrama en el título, debajo de Hel Pael no cuesta leer el Aleph, solamente sobre una tilde, y otro anagrama igual de transparente en el nombre de la mujer amada. Vera Ortiz Betty hace poco para esconder Beatriz Viterbo, solamente sobre una B larga. Tanto Beatriz como Vera han muerto. Y muy borgianamente, toda la vida de una y otra mujer está cifrada en su actitud, desprovista de miedos y plañidos frente a la muerte. Ese paralelismo se expresa en dos frases formal y materialmente gemelas. Cito a Borges: una imperiosa agonía que no se rebajó ni un solo instante. Cito a Fowell: esa muerte espectacular que ella misma hubiera elegido. Beatriz Viterbo era Ortiz Betty. Mujeres que no temen a la muerte, mujeres que no temen a los hombres, mujeres imposibles, mujeres inasibles, mujeres siempre a punto de casarse con otro hombre, siempre a punto de divorciarse de otro hombre, siempre a punto de seducir a otro hombre. Cito a Borges: Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri, Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo en el Club Hípico, Beatriz en Quilmes, con Tilla San Marco Porcel y Carlos Argentino, Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Cito a Fowell: Vera entrando a mi cuarto, diciendo que está dando vuelta y desnudándose. Vera saliendo de mi cuarto y la sombra de Vera contra el blindex empañado de la ducha y la voz de ella subiendo junto a una nube de vapor para decir que el domingo siguiente se iría a Europa con Agustín Bullrich. Vera esperando los llamados de algún hombre en mi casa. 5. Volvemos a la Aleph. El primer 30 de abril, inmediatamente posterior a aquel febrero imperioso, Borges se permite presentarse en la casa de la calle Garay con el pretexto de saludar al padre y al primo de Beatriz. A partir de entonces, repetiré esa visita ya sin excusas o con excusas pueriles durante 12 años, desde 1929 a 1941, para padecer o disfrutar nuevas dosis de humillación, ya no de parte de Beatriz, sino de su primo Carlos Argentino Danelli, que le lee fragmentos de un poema en el que se propone dar cuenta del planeta entero y lo prepara de a poco para una gran humillación. Cito a Borges: así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Danelli. Esta rutina de aniversarios puntuales y confidencias eróticas se interrumpe en octubre de 1941. Danelli llama a Borges y requiere su presencia urgente en la casa de la calle Garay, de donde él y su padre, donde él y el padre de Beatriz supuestamente van a ser desalojados, lo cual es inaceptable, alega Carlos Argentino, porque en el sótano hay una Aleph, y explica: uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Una Aleph que él necesita para terminar su desaforado poema. Borges concurre a la calle Garay y Danelli lo insta a bajar al sótano para comprobar la existencia del anunciado Aleph. Cito a Borges: una copita de coñac, ordenó Carlos Argentino, y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el 19º escalón de la pertinente escalera. Baja. Muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Borges baja al sótano, ve el universo prometido en imágenes al principio familiares, el alba, la tarde, un patio de la calle Soler, que enseguida se empieza a enrarecer, una telaraña en el centro de una pirámide, un laberinto roto, espejos que lo reflejan, hasta tornarse siniestra. Cito a Borges: vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas,
increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino Danelli. Bien, el protagonista ha visto lo horrible de verdad, lo horrible que Danelli le había prometido. Ha visto o ha creído ver todas las caras de Beatriz. 8. Gel Pael propone una lectura de Aleph que recuse el género fantástico, ya maravilloso, ya simplemente extraño, sistema Todorov, y asuma el cuento como una narración realista de una alucinación provocada. Volvemos al cuento de Fowl. Un tiempo después de la muerte de Bella, el protagonista de Gel Pael visita el dúplex de la barranca de Juncal, donde ella vive con su padre y su primo Adolfo. Va a pasar la noche en la habitación que fue de Bella, pero no está dispuesto a pasarla sobrio. Adolfo, el Danelli de Fowl, le sirve una copita del jarabe de Bella, un poderoso alucinógeno casero del que ella ha dejado preparado varios frascos. 9. Volvemos al cuento de Borges. Una copa de coñac bebida a la mañana, probablemente en ayunas, no es lo más aconsejable para mantener la cabeza fría, sobre todo si se trata, recordemos, de un pseudo coñac. Danelli habrá puesto algo adentro, cito a Borges. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Tan decisivo como el pseudo coñac es el decúbito dorsal exigido por Danelli. Es sabido que ciertas posiciones corporales no naturales son muy aptas para promover y acompañar los paseos de la mente. Lo saben los yoguistas, que combinan meditaciones con estiramientos. Lo sabía Freud cuando advertía sobre la importancia terapéutica del diván. Lo sabían los griegos y romanos cuando recostados en el triclinio se holgaban con música y licores. Y lo sabía obviamente Danelli cuando mandó a Borges al sótano, ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable, para que viera lo que las graduales confidencias eróticas lo habían preparado para ver, las cartas obscenas que supuestamente le dirigía Beatriz a su primo hermano. En estas condiciones, con esta preparación, pseudo coñac, decúbito, 12 años de confidencias eróticas, el personaje de Borges ve el Aleph y en él ve las cartas de Beatriz. A pesar de lo cual, cuando sale del sótano, finge ante Danelli no haber visto lo que cree haber visto. 10. Pasando todo el limpio, si Adolfo es Carlos Argentino y el protagonista de Gel Pael es el protagonista de Aleph, la copita es la copita y el jarabe de Bella es el pseudo coñac de Danelli. No necesitamos nada más para bajar, o según se mire, subir al Aleph de Fowl. Un Aleph alucinado, una alucinación elegida. Cito a Fowl. El jarabe había empezado a actuar. 11. ¿Qué intención tenía el Aleph?, preguntó Graciela Esperanza. Transformar lo visual en táctil, respondió Fowl. Es cierto, Borges había reducido el Aleph al sentido de la vista. Vi el populoso mar, vi el albe, vi la tarde, vi las muchedumbres en América, vi un traspatio en la calle Soler, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio, etc. Más allá de que esa sustitución que proponía Fowl, sustitución de lo visual por lo táctil, era una táctica de ciego y estaba Borges de por medio. Lo cierto es que ese Aleph de la calle Garay estaba efectivamente reducido al sentido de la vista. Es decir, era un Aleph mudo, inoloro, insípido e intangible. Por decirlo de alguna manera, se trataba de un Aleph limitado. Un Aleph choto, diría Fowl. Un Aleph extrañamente imperfecto, cuya única función, siniestra función, era que Borges se enterara o quisiera enterarse de que Beatriz era amante del imbécil de Danelli, a cuya fatuidad el cuento ha dedicado 15 de sus 20 páginas. Excepto que el Aleph del que Borges dotó a la calle Garay no fuera imperfecto, o lo fuera deliberadamente.
Y si en esa limitación al sentido de la vista hubiera una alusión oculta a las clásicas implicancias entre la visión o la ceguera y el incesto, tengamos en cuenta que el texto aclara más de una vez y de manera muy innecesaria que Beatriz y Danelli son primos hermanos. Gel Pael llama la atención sobre este asunto, desdramatizándolo, bromeando en torno a los peligros de la endogamia. Diálogo entre Vera y el protagonista de Gel Pael. Que se elogia lo de casarse conmigo. ¿Te encamabas con él? No, jamás. Y con Adolfo tampoco. Ya hay dos casullos entre primos en la familia. ¿Será por eso que salimos así? 13. La insistencia en el sentido de la vista, de todos modos, repetida maniáticamente como un mantra, más de 40 veces en una sola página, resulta sugestiva. Vi. Es cierto que los efectos estilísticos de la repetición brillan en casi todas las enumeraciones borgianas, especialmente en las heterogéneas, que encuentran su unidad precisamente en esa repetición. Pero nada impide preguntarse otra vez si no estaremos ante una cita escondida. De la Odisea, por ejemplo, canto 11. El héroe navega rumbo al Hades y en lo que nos interesa encontramos una extensa enumeración precedida por el verbo ver con el sujeto tácito en primera persona y en pretérito perfecto simple. Previsiblemente, Odiseo ve, alucina, mujeres terribles. Cito a Homero. Vi Antíope, hija de Asopo, que se gloriaba de haber dormido en brazos de Zeus. Vi también a la madre de Edipo, la bella Epicasta, que cometió inconscientemente el gran pecado de casarse con su hijo. Vi igualmente a la bellísima Clofis, a quien por su hermosura tomara Leo por esposa, constituyéndole una dote inmensa. Vi a Ifimedia, esposa de Aloe, la cual se preciaba de haberse ayuntado con Poseidón. Vi a la odiosa Edifile, que aceptó el preciado oro para traicionar a su marido. 13. Igual que la de Odiseo, la Odisea de Borges es visual. Y Fowell, a tono con aquella respuesta dada a Graciela Esperanza, construyó en una habitación a oscuras un lujoso carnaval táctil. Cito a Fowell. Miré mis manos, se apoyaban sobre la manta de la cama que fue de Vera, y su palma y la yema de los dedos traían el tacto de la lana. Sin desplazarse, la piel registraba el tejido como la vista que interpreta un paisaje. Sentí venir desde la yema el olor de la lana, sentía la tensión de las fibras retorcidas, la invasión de colores de las tinturas, sentía el olor de un jabón conocido. Mi mano supo leer y supo oler y percibir el gusto de las cosas. Borges, sin embargo, no erraba del todo. El jarabe de Vera era literalmente el jarabe de Vera la muerta. Cito a Fowell. Vi la copita sobre la cómoda que había sido de Vera, flotaba allí la mitad del jarabe. En ese instante sentí la proximidad de una mujer en el marco de la puerta. La luz se interrumpió contra su forma y quedó vibrando un instante. Era ella, Vera. Vi sus sandalias sin tacos, vi los dientes brutales de siempre. 15. El título Help a él es, como diría Danelli, francamente bilingüe. Nada impide, en consecuencia, leerlo así y preguntarnos, ¿Help a él? ¿Quién es él? ¿Ayudarlo a qué? La alucinación del personaje de Borges es repugnante. Beatriz, amante de Danelli. Él se la buscó, es cierto, con esos 12 años de confidencias eróticas, y es imprudente descenso al sótano. Además, la terrible noticia parece haber reproducido menos congoja que alivio. Se acabaron las humillaciones, ahora puedo consagrarme como si la prefiriera muerta. Los amantes se entregan por última vez, se despiden, ahora para siempre, en una orgía íntima. Alucinemos nosotros también. El procedimiento de la reescritura permite invertir todos los términos. Plaza Constitución es Plaza San Martín, la vieja casa de la calle Garay es el dúplex de la barranca de Juncal,
Daniel es Adolfo, el coñac es el cadáver, Beatriz es Beatriz pero se porta como Vera, y el personaje de Aleph, inspirado en el personaje de Hel Pael, pasa una noche de amor, noche más fúbilesca que borgiana, con la muerte. El encuentro ocurre en la casona de la calle Garay, que ahora queda en Juncal, y tiene lugar sobre un tálamo inconcebible, donde todos los sentidos, todos los sentimientos, todos los fluidos, todas las secreciones, todas las formas de ejecutar el amor se enredan en la vigilia y se desenredan en el sueño. Ella lo recibe dentro de sí como si fuera su mujer, lo sodomiza como si fuera su marido, lo riega, lo abona, lo cultiva. Cuando ya amanece lo baña como si fuera su madre. Si Doña Leonor no existe, todo está permitido, diría Iván Karamazov. Un cuento de fantasmas en alta mar. Borges no lo dice, pero podemos asumir que estaba con Beatriz cuando ella agonizaba. Beatriz vivía en la calle Garay y el recuerdo de Borges empieza con las carteleras de Plaza Constitución. Aquella mañana, entonces, él debía estar volviendo a casa después de haber pasado toda la noche en la de ella. Miraba los avisos y notaba que los habían renovado, pero conmocionado, no prestaba atención a la marca de los nuevos cigarrillos que ahora anunciaban. 53 años después, en otro febrero, otra mujer moría y otro hombre miraba otros carteles. Desde una de las torres de Madero, Fowell se enteraba por teléfono que Vera había muerto. Como suele pasar cuando uno recibe noticias graves, se paraba en la ventana a mirar hacia la nada. Abajo, los peones de mameluco blanco renovaban las propagandas de la estación Retiro. Él también estaba conmocionado, pero, publicista al fin, reconocía el logo de los L&M en los afiches que estaban arrancando. Los cigarrillos. Hay una filmación de los años 20 donde Borges aparece fumando. Es un Borges casi desconocido. Tiene barba candado, toma mate, habla a cámara, fuma. Dicen que aquella fue su época de excesos. Esto no lo anoté porque lo encontré en algún lado, lo digo, por ahí alguno después me lo aclara. Dicen que en esa época Borges se iba a la biela, tomaba hasta que no podía más, salía, hay un gomero afuera de la biela, salía, vomitaba y volvía a seguir tomando. Después se fue haciendo un hombre más prudente, tomaba agua y leche como un cuáquero. Fowell fumaba, a veces mucho, a veces muchísimo. En su agencia ad hoc llevaba cuentas de algunas tabacaleras. El famoso eslogan, el sabor del encuentro, no lo pensó para Quilmes, sino para Pall Mall. En los relatos de Borges, los cigarrillos son solo cigarrillos. A lo sumo se precisa si son de hoja, como en el encuentro. En los de Fowell nunca son solo eso. En 2 hilitos de sangre, el narrador fuma un Ken KS Box, la primera vez que ve sangrar un taxista, y un State Express 555 la segunda. En Sobre el arte de la novela, Alberto Marceau fuma Camel y Parliament. Gitans fuman los personajes de Muchacha Punk. Al igual que los objetos y las marcas, que siempre son marcas de clase, Rolex, Montblanc, Porsche, Cartier, los cigarrillos constituyen a la vez la identidad de los personajes y el universo del relato, un universo realista. El contraste más marcado entre Hel Pael y el Aleph es la ausencia de cualquier elemento fantástico. No hay en Fowell una esfera tornesolada de 2 o 3 centímetros de diámetro, a través de la cual se pueden ver todos los puntos del espacio cósmico. El acontecimiento extraordinario se produce con el jarabe psicoactivo que Vera había preparado poco antes de morir. Borges no duda de lo real y su desesperación de escritor pasa por la imposibilidad de comunicar el infinito. Fowell no se deja atrapar por las paradojas. Cree, sabe, que puede contarlo todo, pero duda de lo que vive. Es un realismo alucinado que pone la experiencia en cuestión. No es casual que durante el trip abra un cajón y encuentre un encendedor roto, era un DuPont, pero no el paquete de cigarrillos Vanguard que el chofer del padre le había robado a Vera. No tengo padres literarios, dijo Fowell en una entrevista. Diría que tengo paradigmas. Borges. El día que lo asumí como paradigma, yo ya era grande y sabía que no iba a ser Borges. Música japonesa salió en 1981 por la editorial de Belgrano. Fowell tenía 40 años. Borges es una de las influencias más claras del libro. Es el viejo de los cassettes en fuentes, no es menor que sea real, y es el protagonista del hilo de la conversación. Durante un tiempo, Fowell pensó que ese cuento podía darle título al volumen. Al final, optó por la conjunción de música y japonés,
dos relatos que comparten ciertos giros borgianos, como el decir orientales para decir uruguayos. De algún modo, el título del libro los recorta y los emparenta. Música y japonés pueden leerse como anverso y reverso. Uno transcurre en una cárcel, en otro en alta mar, que no es sino otra forma de encierro. El primero tiene una voz carcelaria que, sin embargo, elide la jerga tumbera. El segundo está cargado de precisiones técnicas. Aquel marca el ritmo de los disparos. Este se llena de óperas, música brasileña y dodecafónica. Ambos relatos tienen un lazo autobiográfico, los barcos y el tiempo que Fogwill pasó en la cárcel de caseros. Música es un Fogwill típico. Voy a centrarme en japonés, el cuento que nos convoca, que es excepcional en el libro y diría en toda la narrativa, por el tono, por el enfoque, por la arquitectura clásica. Evita las digresiones metaliterarias y los juegos de palabras, y aunque narra una desaparición en el mar, no tiene a la política en primer plano. La cuestión económica tal vez aparece por sustracción. Los expertos, los cultos y sobre todo los valientes son los marineros y no los millonarios dueños de los barcos que nunca asoman. Y sobre todo es el único relato en donde el realista Fogwill cuenta una historia de fantasmas. ¿O no? Recordemos el argumento. Dumas y el japonés, que en una no tan cifrada alusión a Virginia Woolf se llama Orlando, van a bordo del Chila, un velero de 12 metros que llevan desde Mar del Plata a Río de Janeiro. El cielo está cubierto y cada tanto tienen corriente en contra, pero es un viaje tranquilo, muy distinto al de la primera vez que, llevando un crucero de a Punta del Este, casi se ahogan en la tormenta. Aquel viaje forjó la amistad entre ambos y mostró la pericia del japo como piloto. Las tareas habituales le dan a la travesía una sensación rutinaria. Se alternan en el mando, izan y arrían las distintas velas para aprovechar los vientos, calculan las millas recorridas, estudian la carta de navegación, controlan la cantidad de agua potable, fuman cigarrillos Jockey Club. Entonces, el cuarto día, el japonés se acuerda que tienen un lechoncito en el freezer. Yo pensé en ponerle a este título, a este ensayo, pensé en ponerle Pierre Menard se sube al palo mayor, es el título de este espacio. Alan Pauls dice en el Factor Borges que los saberes de Borges son los de la cultura enciclopédica, cultura del resumen, la referencia y el ahorro, cultura de la parte, la entrada de la enciclopedia, por el todo, la inmensa información que la entrada comienza. La de Borges entonces es una vana erudición donde citas, nombres propios, bibliografías extranjeras, operan en una doble frecuencia, la alta literatura aristocrática y la baja divulgación del lo sé todo. Borges, sigue Pauls, adoptaba una actitud pedante con aquellos que lo ponían en el pedestal del conocimiento. Soy un hombre semi-instruido, les decía. Pero al mismo tiempo explotaba esa fama en su favor. Josefina Delgado recuerda en sus Memorias Imperfectas que Borges, amparado en la autoridad de su palabra, contrabandeaba citas y nombres apócrifos como un chiste privado para que después los investigadores pasaran horas y días rastreando esas referencias. Como experiencia de lectura, el sistema borgiano, siempre y exclusivamente literario, superpone capas de sentido que saturan el texto con claves ocultas, pistas falsas, anacronismos deliberados, atribuciones erróneas. La erudición en Borges extraña la narración. La de Fogwill, en cambio, la hace más nítida. Sergio Chaifet decía que Fogwill era un sabio de gabinete enciclopédico echado a andar por las calles. Sabía de lanchas, autos, música, cine, materiales para la construcción, procesos de producción industrial, también de aviones, armas, whiskies y por supuesto de cigarrillos. Siempre me sorprendió la extensividad de su saber y curiosidad, decía Chaifet. Si le mencionaba al pasar que había bajado música klezmer, me hablaba de las mejores versiones de Papyrosen. Si le decía que me iba a comprar una bici, me hablaba de los frenos Shimano. En japonés, la voz de Dumas se sostiene en ese saber experto. Tomo una cita cualquiera, podrían ser muchas. Estábamos en 32 grados, 13 minutos, 10 segundos sur y 44 grados, 0 minutos, 9 segundos oeste. O en un círculo a 5 millas alrededor de ese puntito en la carta. El Chila avanzaba a 7 nudos con Mayor, Mesana y Genoa 2. Llevábamos rumbo 17 grados, soplaba este, empezaba el cuarto día de navegación. Pierre Menard escribió el Quijote porque era un artefacto literario. Pero si en lugar de escribir la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, hubiera escrito: quise subir al tope del palo mayor, izándome con una driza, pero al llegar a la cruceta me detuve, habría saltado el artificio.
El conocimiento técnico es una de las características de Fogwill. Él y sus personajes saben de qué hablan y lo saben por haberlo vivido. La experiencia de Fogwill, su oído atento, el trato con marineros, oficiales de la armada y dueños de otras embarcaciones constituyen el sustrato del japonés. Un cuento que no puede decirse de otra manera. Acá otro apartado que no anoté porque no sabía la referencia, pero creo que Alberto Rojo decía que Borges escribe como un científico. Yo estudié en la UTN y Fogwill entiendo que le gusta a los ingenieros porque escribe como un ingeniero. Es un tipo que tiene una técnica y una destreza para las palabras claves que la entendemos muy claramente. Retomemos el argumento del cuento. Comen el lechón, el japonés toma el timón y Dumas se va a dormir. A la mañana el sol está alto. Dumas sale para relevar al japo, pero no lo encuentra. Y cuando se da cuenta de que no está en el barco, cambia la dirección y regresa hasta el punto en donde calcula que pudo haberse caído. Pasan las horas sin resultado y finalmente desiste. Por la noche, agotado, come una ensalada de las frutas de la lata y se duerme. Pero el día siguiente encuentra al japonés en el mando como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasó? ¿Fue una pesadilla? La jornada se pierde en las tareas habituales. Dumas, sin explicar por qué, es muy amable con el amigo. Cae la noche y otra vez le toca el timón al japonés. La travesía está casi terminando. Nuevamente se hace de día, nuevamente el sol está alto, nuevamente el japonés ha desaparecido. Por momentos pensé virar, abrir las velas y perder otras 50 millas buscándolo, dice Dumas, pero al final se convence de que no vale la pena. Lo único importante era llegar al río con el barco en orden y armado de paciencia para soportar todas las rutinas del sumario. ¿Qué significaba la intermitencia del japonés? ¿Fue un sueño de Dumas? ¿Fue una premonición? ¿Sucedió realmente la primera desaparición? ¿Sucedió el regreso? ¿Fue un desarreglo en la percepción del tiempo como en Helpael? ¿Fue una despedida? ¿Fue la narración de un fantasma como sugiere Elvio Gandolfo? Lugones, novela que César Aira escribió en 1990 y publicó 30 años después, cuenta el último día en la vida de... El escritor llega al Tigre, baja de la lancha a Trastabilla y en el tropezón se le cae un revólver que se gatilla. El estallido calla a los pájaros a 10 islas a la redonda. Escribe Aira, es el disparo de la realidad, la ficción. La trama, que se suponía biográfica, se abre entonces hacia una historia distinta, desobediente. En japonés, el lechón hace las veces de revólver. Abre la grieta de la incertidumbre y la ambigüedad. Y la ambigüedad, como decía Umberto Eco, es territorio del lector. Ricardo Straface es muy agudo en presentación de Rodolfo Fogwill y reconoce en el cuento la influencia de Cortázar. Yo no quiero olvidarme de Borges, no solo por las estrategias borgianas que Fogwill pone a funcionar en música japonesa en general y en japonés en particular, sino por el sistema de lecturas compartidas. En última instancia, y si seguimos al fantasma de Gandolfo, ¿qué podemos asegurar de japonés? Casi nada, lo mismo que en Otra vuelta de tuerca de Henry James. Fogwill deja una clave para leer el cuento en la última noche del viaje. Dumas, ahora tranquilo por la reaparición del amigo, se siente a escribirle una respuesta al músico Francisco Kropfl, y hasta entonces no sabíamos que Dumas tenía un costado intelectual, todos sus saberes eran prácticos. Pero en ese momento recuerda dos frases de Kropfl. Entre el sonido y la estructura hay un abismo, y los intervalos son entidades, no relaciones. Estas frases, como las historietas de Lamborghini que lee el japonés en su tiempo libre, proponen una lectura que se distancia de Borges y de Cortázar. Pienso en el tándem El Sur y La noche boca arriba. Si el intervalo es una entidad, la alternancia no se explica como causa y efecto, sino que se instala como la repetición de un motivo musical. El cuento se resuelve sin explicaciones. El montaje, la elipsis, lo dicho y lo no dicho componen una imagen. Al lector le toca verla. ¿Por qué no? Fumando un Marlboro. Bueno, dos desarrollos críticos distintos a partir de una misma reescritura de Fogwill, ¿no? Helpael como hipertexto del Aleph, sin el fantástico de la esfera borgiana, ¿no? Eso me parece interesante como punto de reunión, de cómo seguir leyendo, bueno, un cuento clásico del último medio siglo de la literatura argentina, digamos, ¿no? Helpael. Y la lectura de Ricardo además que me deja pensando hasta qué punto o por qué hemos canonizado tanto el Aleph de Borges. Quizá no es el mejor cuento de Borges, o quizá
merece también una lectura no sé si deconstructiva o descontracturada, ¿no? Y pensaba, bueno, también lo que ambos detectan de un realismo de alucinaciones, un realismo desrealizante que lo trabaja muy a fondo Ricardo en su libro Presentación de Fouwill, o sea, como un realismo enmarcado en la ventana de los sueños, una realidad hecha de ficciones. Y bueno, esto ya me pareció muy convocante para esto que estamos haciendo, ¿no? De seguir pensando a Fouwill en presente, ahora, ¿no? En las condiciones de vida que soportamos actualmente, a medio siglo ya de la última dictadura, que es como esta marca que ya apareció en la mesa anterior también, ¿no? Y bueno, como la lectura minuciosa y crítica y rigurosa de estas ficciones están descubriendo también como una potencia muy vigente de la obra de Fouwill en la crítica y en la ficción actual. Menciono algunos puntos que destaco y bueno, después conversamos de lo que quieran agarrar un poco de todo esto o de otras cosas, no sé. Me pareció bueno el énfasis que ambos pusieron en la hipertextualidad. Quizá podemos hablar un poco más de cómo funciona la hipertextualidad en Fouwill, qué pasa con Cortázar, qué pasa con el Grupo Sur, qué pasa con el boom latinoamericano, con Henry James, o esto de la intertextualidad que mencionaba Patricio a partir de la lectura de Pauls sobre los saberes técnicos y los saberes bajos, y bueno, el plagio, ¿no? El plagio de Pierre Menard, la cita y el plagio como trabajos de escritura a partir de la lectura. Bueno, ni hablar la relación con la Odisea que descubre Ricardo, esta anáfora con Vi, y lo que ve el propio Ulises en la Odisea son mujeres terribles. Y también en esa línea Ricardo trabajó, bueno, por ejemplo, la hipertextualidad del extranjero de Camus sobre el arte de la novela. Apareció ahí también Orlando, que bueno, también otra reescritura de Fouwill, ¿no? En Memoria de Paso, pero eso también lo conectaba con La larga risa, digamos, con los pronombres en La larga risa y el juego con las identidades de género, y entonces se me ocurría también poder conversar sobre qué pasa con las mujeres, esto que marcaba Ricardo del incesto y el terror a las mujeres en Borges, y el final con la madre, y qué pasa con las madres en las ficciones y vidas de Borges y Fouwill, qué pasa con las mujeres en Fouwill, ¿no? Y esa masculinidad que siempre parece mediada por la intervención femenina, o como que el varón fouwilliano está constituido en buena medida por la mirada femenina según como lo imagina él. Bueno, y además Patricio, que viene de publicar recientemente nada menos que un libro titulado Borges enamorado. Otra zona que me pareció interesante, quizá otro tipo de relaciones y transposiciones entre distintas artes, que fue la referencia a Francisco Kropfl, que también aparece en Luz Mala, por ejemplo, otro gran cuento. Y me interesó cómo enfatizó esto de que, bueno, la imagen termina componiéndola el lector, y ese protagonismo que tiene el lector también en la obra de Fouwill, con lo cual de algún modo da un paso más en relación, por ejemplo, con Cortázar, ¿no? El montaje, la imagen, la elipsis, y sobre todo el motivo musical, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con la música en Fouwill y bueno, la relación con este músico electroacústico Francisco Kropfl? Y finalmente, lo que, si queda tiempo, podemos conversar un poco es algo más amplio, que es el espacio autobiográfico, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el espacio autobiográfico en las ficciones? Y si a ustedes les incidió en sus trabajos con Fouwill haberlo conocido al escritor. Y en ese sentido, bueno, si pueden también rememorar algo de la composición de sus libros, La memoria coral de 2014 de Patricio Zunini y la presentación de Fouwill que hizo Estrafache en 2023. ¿Quién quiere empezar?
¿Por dónde? ¿Por dónde? Por lo hipertextual, si querés, las relaciones. Sí, como mencionó Juan Pablo, Fogel en Memoria de Paso hizo una versión propia de Orlando y Virginia Woolf sobre el arte de la novela sobre el extranjero de Camus. Y yo agregaría en Camino Campo lo que sucede gente, hay una resonancia del astillero de Onetti, y finalmente en Otra muerte del arte está delirado el almohadón de plumas de Quiroga, ¿no? Y creo que esos son todos. Y en Fuentes, que mencionó Patricio, que es un cuento muy temprano, que está muy temprano y de los cuentos que quedaron ocultos, porque es de esos cuentos que salió la música japonesa y no se repitieron en ninguna de las reediciones y no están los cuentos completos. Fogel dice: estoy entre dos fuegos, y esos fuegos son claramente unos Michel, que es Cortázar, y otros el viejo, que es Borges. Y en esos primeros cuentos uno puede percibir a Fogel en algunos, como ese que empieza en el Joy de Londres y después la hormiga lo comen en la India, pero en otros puede percibir a Cortázar, pero también puede percibir que la gran influencia es que al escribir un cuento, y un cuento fantástico sobre todo como el japonés, era imposible que no aparecieran Borges o Cortázar los dos juntos, ¿no? Pero a vos no te gusta Cortázar, entonces cuando aparece Cortázar, como a Ricardo no le gusta Cortázar, cuando aparece Cortázar, a vos el cuento de Fogel te gusta menos. No, Rayuela sí me gusta. Rayuela sí. Hay algo que yo no dije en la lectura, pero que quiero sumar a esta idea de las palabras de Fogel. Fogel era muy preciso con las palabras. En la charla anterior, me parece que Laura hablaba de esa charla, fue Laura creo, que mencionaba ese taller magistral de Fogel y Gustavo Nielsen, ¿no? Y las dos, perdóname. Y era como algo, la idea de la palabra precisa tiene que decirse de una manera. Y cuando estudias una carrera, yo estudié sistemas, cuando estudias una carrera así, la precisión es muy buscada. Y en los cuentos de Fogel, esa precisión está siempre presente. Es como una idea, como es un cartel luminoso. Si yo dijera driza, no tengo ni idea qué es una driza. Tampoco puedo reconocer el palo mayor de una embarcación, pero es claro que él sí lo sabe y lo tiene presente y lo estudió y sabe cuánto pesa una driza, si es que pesa. Y creo que en eso hay una clave que siempre lo separa de otros escritores a Fogel, que es el saber práctico. Y Damián leyó, habló de En otro orden de cosas, y yo tuve la oportunidad de decirle a él que esa era la novela que más me había gustado, y le dije que de toda esa novela el personaje que más me gustaba era el ingeniero en sistemas. De formación, pero era un ingeniero en sistemas. Y él se alegró con eso. No es que fuera su personaje ni que tuviera una clave muy particular en el libro, pero era un personaje real, era un ingeniero en sistemas real. Y él se alegró con eso porque yo creo que, primero me dijo que existió ese personaje, que trabajaba en SOCMA, etc. Pero yo creo que se alegró sobre todo porque vio que eso factual existía real para un lector. Y me parece que ahí hay una clave interesante en Fogel. Yo diría que Fogel tenía los saberes prácticos necesarios como para inventar tranquilo. Porque en otro orden de cosas, cuando propone el arreglo ese de la desmontadora, es muy verosímil, pero estoy seguro que no es verdadero. Y es extraordinario porque hasta Fogel sabe cómo le tiemblan las piernas al que maneja la desmontadora cuando baja de la máquina. Y yo no creo que haya manejado ninguna máquina de esas, pero él sabe lo necesario para inventar, creo.
Y siguiendo un poco con bueno, esto de un escritor que lo sé todo, ¿no? El hombre que sabía demasiado. ¿Les influyó a ustedes en lo que escribieron sobre Fowell, en la crítica que practicaron sobre Fowell, haberlo conocido? Yo pienso que un poco sí. Para bien o para mal. Creo que para bien. Porque yo no fui tan cercano, yo tenía un trato muy bueno, cordial, pero tampoco lo conocí tanto tiempo, ya los últimos 10 años de Fowell yo lo conocí. Pero creo que algunas cosas de las novelas pude imaginar cómo las había imaginado él, cómo las había pensado él. Sí. Porque a él le gustaba todo lo que, por eso fue tan injusto que Kodama le hiciera juicio al pobre Pablo Cachaquián, que lo sufrió mucho, y no le hiciera juicio a Fowell, que lo habría disfrutado, porque a él le encantaban los juicios, la carta de documento, le encantaban, y como yo soy abogado, le encantaba hablar de esas cosas. Sí. Yo lo conocí muy poco a Fowell, tuve trato con él 1 año y medio antes, el último año y medio de vida de él. Creo que un poco esa relación nunca lo sentí en amigo, nunca lo sentí cercano. Sí, era un tipo que te llamaba por teléfono, creo que lo hace con todo el mundo, ¿no? Leía algo y te decía tenés que leer esto y te cortaba o te llamaba, te dejaba un mensaje. Creo que esa relación así cercana pero distante fue lo que me permitió después escribir ese libro, porque hablan ahí los amigos de verdad. Y a mí no me pasa de decir qué pensaría Fowell de lo que yo escribo, no le gustaría un carajo, así que no me preocupa para nada, no. Pero me preocupan otras personas que sí sé que me van a leer y que quiero que les guste. ¿Quién es? Sergio Vicio. No, tampoco le va a gustar. Incorporemos preguntas de los amables oyentes. Yo si no seguiría hurgando con el tema del terror y a las mujeres y el incesto, ¿no? Que aparece en el Ale. Sí, dale. Y bueno, eso, ¿no? ¿Qué rol si pensaste, Ricardo, algo, sobre todo con el final de lo que leíste, de tu ponencia? Con respecto al incesto, algunas cosas que leí están en mi libro, pero otras ideas son nuevas, flamantes, estaban sin uso. Y al bajarlo a 20 minutos, algunas cosas quedaron apenas enunciadas. La cuestión de que Danelli y Beatriz sean primos hermanos, y la cuestión de las cartas obscenas. Las cartas de Beatriz no necesitan ser obscenas para ser obscenas, porque dos que viven en la misma casa solo se pueden mandar cartas obscenas, papito, mamito, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se van a escribir? Y la otra cuestión es qué necesidad tenía Borges de aclarar 2 o 3 veces que eran primos hermanos, cuando el incesto tiene una tradición con la ceguera, ¿no? Así que sí, yo pienso que en el cuento hay algo del orden de la... Y esas confidencias de medianoche que le hace Danelli al personaje Borges, tienen que ser y confidencias eróticas, tienen que ser sobre Beatriz, sobre qué van a hacer, ¿no? De la frase esa, escuché graduales confidencias eróticas de Danelli. De toda esa frase, la peor palabra es graduales, porque él se va y tiene que esperar 1 año para decir, ¿cómo va a seguir esto? ¿No? Porque no se lo dice todo de una, son graduales. Sí, pero
le va a contar algo más, porque son confidencias graduales. Entonces, claro, él cuando baja al Aleph ya tiene la cabeza quemada. Voy a sumar algo ahí. El alfajor, hay mucha biografía, muchas cuestiones biográficas de Borges en ese cuento. El alfajor santafesino, que lo dice con C, es el alfajor que él lleva a la casa de los Viterbo. Era el postre favorito de la madre de Borges. Entonces ahí aparece algo, ¿no? Pero Fogel también vivía con su mamá. En el mismo edificio, un piso más arriba o unos pisos más arriba. Había una cosa madre ahí presente, ¿no? Y la cuestión biográfica en Fogel aparece, no voy a decir, voy a exagerar, exageremos, total, estamos hablando de Fogel, pero me parece que aparece en todos los textos de Fogel, aparece esa cuestión biográfica. En otro orden de cosas no lo podría haber escrito si no hubiese trabajado en Sokma. Y en japonés no lo hubiese escrito si no hubiera tenido Kati, el barco, o los Kati, ¿no? Y creo que ahí aparecen muchas cosas. Y la relación con, bueno, Ricardo hace una super lectura, pero en presentación de Rodolfo Fogel, pero la cuestión con los marinos que está presente en Helpael es algo que está vinculado con Trelew y con la militancia de Fogel, ¿no? Los fusilamientos de Trelew están mencionados a lo largo de la obra 4 veces sin que venga a cuento. Sí. Y el 24 de marzo del 76 también está mencionado así, sin que tenga que ver con lo que se está contando. Y algo que es importante, que en el año 83, en realidad en el 82 escribió Los Pichiciegos, pero se publicó en el 83, ahí ya Fogel habló de los vuelos de la muerte, de los que se hicieron muy famosos en la década del 90, pero Fogel ya detalló todo en Los Pichiciegos, ¿no? ¿Sí? Y yo sugiero en mi libro que el cuento, bueno, todos saben que el cuento, hay un cuento alegórico sobre la madre de Plaza de Mayo, también muy temprano, que se llama Los pasajeros del tren de la noche. En ese cuento yo creo que también está en clave denunciada Maceda en el asesinato de Dupont. Cuando dice que en vez de bombardear la fábrica Dupont, bombardearon otra fábrica, porque en vez de Maceda, en vez de matar al Dupont, que iba a salir testigo en el juicio de Nera Hornberg, se equivocó y mató al hermano. Y así que, entre otras cosas, fue muy tempranamente valiente Fogel. Sí, además eso, escribiendo ahí, ¿no? Escribiendo en el 79, Muchacha Punk, por ejemplo, que dice desde marzo de 1976 no he vuelto a hacer el amor con otras personas. Sí, esa es una de las veces que aparece en la fecha. Y la fecha de Trelew aparece en Helpael cuando lo invitan a jugar al póker al Círculo Naval y dice desde el 22 de agosto de 1972 no voy ahí, sí. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué pasó? Es Sí. un personaje muy controvertido, decíamos, con Rodrigo Montenegro y Fernando Rodríguez, Fogel como un performance, ¿no? Que trataba de detallar en todos los aspectos. El libro de memoria, Fogel, una memoria coral, es un libro que salió hace unos años por Mansalva. Yo tenía claro que ese libro tenía que salir rápido porque tenía que ser una memoria urgente, y también tenía claro, alguien en algún momento me dijo que Fogel era bueno con sus enemigos y malo con sus amigos, y una persona así siempre da para el debate, ¿no? Alguien que puede mostrar esa cara oculta con los demás. Creo que una vez Cohen me dijo que sabía administrar dulzura, una frase muy linda. Pero digo, esa idea de un tipo que puede no ser siempre de la misma manera con las mismas personas, daba para hablar. Y entonces lo que hice fue, convoqué a conocidos de Fogel, amigos, editores. Traté de que la mayoría fueran personas conocidas, pero
pero en la investigación, en el trabajo, encontré amigos desconocidos de él. Una mujer que fue amante en la década del 80, otra que estuvo con él mientras escribía Pichiciegos y que no me lo podía decir porque estaba casada, un comisario, gente así. Pero lo que traté de armar fue un trabajo de montaje y de elipsis al final. Fue agarrar a todos esos testimonios y tratar de ir armando un relato a partir de fragmentos, ideas y cosas. Y sé que yo sabía cómo empezaba y cómo terminaba. Empezaba con la Iseca, con un sueño de la Iseca. La Iseca, cuando muere Fogwill, lo sueña y sueña que está del otro lado de un vidrio y que Fogwill lo saluda. Y me pareció que esa escena era maravillosa. Y el cierre con Vicio, que es la primera vez que Vicio lo va a ver, que le toca el timbre y el otro le dice subí, y lo está esperando con una ópera, cantando, un revólver arriba de la mesa, cigarrillos, todo ese quilombo que tenía en el escritorio. Y me pareció tan histriónico y tan lleno de vida al final que quería que fuera así. Después en el medio, bueno, un montón de personas hablan de la persona. Hay una parte sobre hay una parte que se habla sobre la literatura de Fogwill, porque Fogwill, como Borges, no puede ser una biografía que no esté atravesada por los libros. Por ahí Fogwill es más interesante también lo que está por fuera de los libros, Borges no, pero no puede no estar atravesado. Entonces ahí. Me quedaron algunas personas que no quisieron hablar y que no pudieron, y me da muchísima pena porque le hubieran dado otro perfil al libro. Esos que fueron enemigos y que nunca fueron amigos, bueno, esos no quisieron. Pero Otro parecido entre Fogwill y Borges es que los dos tienen un género, que es el género anécdota Borges, anécdota Fogwill. Porque ya hay falsas, porque todos conocen las reglas, ¿no? Las pueden inventar. En tu libro, en el libro de Patricio, es muy lindo una de las cosas que dice la Iseca, que la Iseca lo quería poner el personaje, que fue en el Jardín de las Máquinas Parlantes, y le pidió permiso. Y Fogwill le dijo, sí, pero no me hagas pobre. Y la Iseca se lo tomó en serio y se asustó. Y entonces dice, lo hice riquísimo. Pero se vengó la Iseca porque dice, el guanaco de Fogwill tenía un tolino bañado en oro. Hay una cosa que a mí me pasa con los cuentos de Fogwill, es que Fogwill mezcla todo el tiempo nombres, ¿no? Está Adolfo, en Hell Pael es Adolfo B. la Iseca, aparece... Sergio Vicio, no. Sí, juega con Vicio, Ernesto Guevara en el cuento del almohadón de plumas, se llama Ernesto Guevara, el escritor cubano-argentino Ernesto Guevara. Después habla, qué sé yo, en guión berarquino está Caparrós Y ahí afuera. pero ahí es distinto, porque en los otros aparece con el nombre. A mí siempre me distraen los nombres, siempre que aparezca ahí el nombre me distrae. Con Emilio Emilia es distinto porque lo borra a propósito. Una observación medio pava, pero era una observación. No, buenísimo. Yo te quería preguntar, Ricardo, ¿por qué Fogwill? O sea, nos diste esa biografía descomunal, maravillosa sobre Osvaldo Lamborghini, donde te detenés un instante en las relaciones de Fogwill con él y con todo un salón literario, podríamos decir. ¿Y por qué Fogwill? Bueno, propuso la editorial. Bueno, pero hacelo rico. Ricardo, no lo hagas pobre. No, me la propuso la editorial y yo acepté encantado, parte de una base que no iba a ser una biografía, sino ni tampoco un estudio académico, sino que iba a ser eso, una presentación. Sí, sí. Y lo hice 2 años, me llevó, lo hice bastante rápido. Yo lo leía a Fogwill en tiempo real, desde el comienzo, desde el primer libro. Así que lo tenía bien leído, sí. ¿Y cómo fue
¿Cómo fue el armado digamos, el corpus de tu lectura de Fogel? Porque dejaste, digamos, concentrado en la ficción, en la la parte narración. de poemas, no los ensayos, incluí un capítulo sobre los Narración, ensayos. sí. Y lo hice casi cronológicamente, porque podría leer cronológicamente, y lo que me planteé es tener al menos una hipótesis nueva sobre cada libro, sobre cada cuento. Sí. En este afán de tener una lectura nueva, me preguntaba cuánto habías tomado del archivo Fogel, porque al comienzo decís caja tanto, eso Bueno, después en ese se momento pierde. yo tenía 3 cajas Sí, son las cajas que mencionás al comienzo. digitalizadas que me mandó Andy. Usé mucho El epistolario. la cuestión del concurso Coca-Cola y usé mucho el archivo, sí. Y las cartas también de las Y alguna carta, pero sí, pero como no es un trabajo biográfico, no era tan importante el archivo para mí. En las cartas esas con Coca-Cola, con el gerente de Coca-Cola, sí, porque muestran desde el comienzo la impronta que tenía Fogel y la impronta que iba a tener el libro, de alguna manera, ¿no? Fermín, querías preguntar. No, una pregunta a la mesa. Ricardo, hiciste la relación entre Cacciagiani y Fogel, y capaz que se acuerdan ustedes, hubo un caso de un profesor en La Plata que enseñó Gel Pael en los 90, cuando se enseñaba parodia, que hubo un caso de censura, no sé si recuerdan eso, ¿no? Que yo el recuerdo tengo esa ¿Pero quién? ¿Por Kodama? No. Fue un caso no sé a qué nivel, si fue a la escuela, si fueron... Quizás por la orgía final. Quizás fue por eso y sí, no seguro. por la relación No, con la ley. seguro. Era por una cuestión de censura clásica, digamos. Sí. Parecía de Cometierra, donde lo que recuerdo también era que el profesor de secundaria no quería avanzar demasiado y fue porque estaba encantado, ¿no? Como decías vos, estaba encantado con la escena, empujándolo al profesor, ¿no? A intervenir y a tomar la palabra por él, ¿no? ¿Recuerdan esa...? Ahora, con respecto a las peleas de Fogel y a lo que se dijo en la mesa anterior, es que con respecto al idioma, al castellano, España tiene, el aparato cultural español tiene nostalgias virreinales, y en la última página de una pálida historia de amor, el amigo Juan Forn le cambió calle por calzada, vereda por acera y pelota por balón. Tan disparatado fue que se juntaron los abogados y sacaron un aviso en el diario de Poesía donde decía que le habían metido mano sin autorización de Fogel. Cuando Fogel, el primer libro de Fogel en España, que fue Canto de los Marineros, en España lo titularon Canto de los Marineros en La Pampa, como si fuera la provincia de La Pampa. Ya después se corrigió en Las Pampas. Pero Fogel se vengó porque le introdujo una palabra que no era ni española ni argentina. Le puso en la primera página platicábamos, que es mexicana. Así que... sí. No sé si alguien quiere decir algo más, algún comentario. Bueno, por